Muy bien. Lo que les estaba tratando de decir es que cuando un objeto se mueve en movimiento de trayectoria circunferencial o circular, se llama movimiento circular. ¿Ok? Para describir completamente el movimiento circular, vamos a hablar acerca de algunos parámetros importantes, los cuales se relacionan muy bien con las ecuaciones de movimiento circular que habíamos visto para el primer parcial. Entonces, déjenme rescatar aquí los apuntes de clase ¿dónde está? Aquí. Vamos a rescatar nuestras ecuaciones que habíamos visto, estas tres, y me las voy a rescatar aquí. De hecho, les voy a mostrar que a partir de las ecuaciones que habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme variado, podemos determinar las ecuaciones del movimiento circular. Es decir, acá les estoy diciendo que no necesito memorizar nuevas ecuaciones, sino necesito recordar cómo se hace el cambio de, como que de variable, ¿no? Para escribir estas nuevas ecuaciones. Muy bien. Partimos de estas tres ecuaciones, van a ver. Y bueno, aquí, primero, antes de eso, vamos a describir algunas propiedades importantes del movimiento circular. Número uno, yo les he dicho que el movimiento circular se trata de un movimiento a través de un círculo. A ver, voy a dibujar aquí un círculo. Le voy a quitar el contorno. Perdón, le voy a quitar el relleno. Le voy a quitar el relleno. ¿Listo? Vamos a definir un eje de movimiento. Aquí, como siempre, el eje X y el eje Y, nuestro eje de coordenadas cartesiano. Y vamos a definir un eje principal al cual se le va a llamar eje de rotación, ¿no? Este punto de acá. Entonces, a partir de acá, algunas propiedades importantes de la circunferencia, bueno, de hecho, la principal propiedad, si se acuerdan, es el radio, ¿no? Entonces, la distancia entre el origen de la circunferencia y la circunferencia como tal se le llama radio. Esto todavía es una propiedad de una circunferencia, no estamos hablando del movimiento circular, todavía. ¿Ok? Todavía. Muy bien, esto es el radio. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros, cuando hablábamos de movimiento circular, primero definíamos un objeto, ¿no? Un pequeño objeto que se estaba moviendo el movimiento circular. Voy a definir este objeto. ¿Ok? Si les doy un ejemplo, esto podría ser aproximadamente el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Sabemos que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es perfectamente circunferencial, sino tiene una órbita ¿qué? ¿Quién se acuerda? Hola, hola. A ver, voy a preguntar para ver que estén atendiendo. Ok, Andrés Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Andrés. ¿No me escucha, Andrés? Ángel Heredia, buenas tardes. ¿No se me escucha? ¿Se te ha escuchado algo? Bueno, gracias por contestar y estar atento. La pregunta es, Ángel, ¿cómo es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol? Si no me equivoco, es elíptica.
No algo te has así equivocado. como... No te has equivocado. Está ¿Sí? bien. Sí, sí, sí. Ah, ya, Muy bien. está bien, Gracias por gracias. estar atento. La respuesta es correcta. Bueno, la trayectoria es elíptica, ¿no? Si recuerdan, una trayectoria elíptica, a ver, les voy a colocar aquí como ejemplo, es algo así, ¿no? Esa es una trayectoria elíptica. A ver, lo voy a colocar sin relleno. Esa es una trayectoria elíptica, ¿no? De hecho, propiedades de la elipse que tiene dos focos, bueno, tiene un centro como tal, pero bueno, son propiedades de la elipse. Si nosotros nos familiarizamos solamente para el ejemplo que el movimiento del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, se puede tratar como un movimiento circular, nosotros sabemos, les voy a dar el ejemplo, de que en cuánto tiempo da la Tierra, bueno, voy a empezar con este ejemplo porque seguramente este es el ejemplo que ustedes me van a entender mucho más fácilmente para definir las propiedades. Vamos a decir que esto es la Tierra y por acá está el Sol, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo. Siempre con ejemplos se aprende más rápido. Entonces vamos a decir que el Sol está acá al medio, alumbrando a nuestro planeta. Y por acá está la Tierra, ¿ok? Vamos a suponer que este radio es la distancia del Sol a la Tierra, ¿no? Entonces, eh, si quieren podemos averiguar con datos reales, ¿no? Distancia del Sol a la Tierra. 150.000 kilómetros, ¿ok? Para nuestro ejemplo. Muy bien. Entonces, decimos acá, si la Tierra se estuviese moviendo alrededor del Sol en una circunferencia perfecta, su radio sería bueno, no es 150.000 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto es? Aquí tenemos miles, 150, aquí serían los billes, 150 billones de kilómetros, ¿no? Es realmente una distancia muy grande. Esto lo podríamos volver en notación científica, algo así, ¿no? 15 por 10 elevado a la 6, 150 por 10 elevado a la 6, o 15 por 10 elevado a la 7. Entonces déjeme anotar esto, ¿cómo lo anoto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tac, 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 tac. Voy a tener que poner una ecuación. Ok, y vamos a decir, esto es 10 exponente, ok, esto es 10 exponente 7. Muy bien, esta es la distancia del radio, la distancia radio, digamos, de la Tierra en su trayectoria circunferencial. Estamos haciendo una simplificación, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. ¿En cuánto tiempo, digamos que empieza acá la Tierra? ¿En cuánto tiempo dará una vuelta completa la Tierra? 24 horas. Alrededor del Sol, por si acaso. A 365 días. Muy bien, ¿no? 365 días. Una vuelta completa se da en un tiempo, bueno, esto es tiempo, ¿no? Voy a colocar tiempo de una vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol, es decir, como si hubiese dado una vuelta perfecta en un círculo, tarda 365 días. Muy bien, ahora, ¿se acuerdan que acá hay una diferencia entre las estaciones, ¿no ve? La estación, cuando tenemos una posición de la Tierra acá, tiene una estación. Cuando vamos acá, cuando la Tierra se mueve, cuando la Tierra se ha movido y llega a esta otra posición, tiene otra estación, llega a este lugar, tiene otra estación, y aquí tenemos otra estación, y luego vuelve a su lugar, ¿no? Entonces sabemos que la Tierra, número uno, se puede desplazar a lo largo de esta circunferencia,
Y ese desplazamiento que hace son dos tipos. Si se dan cuenta, si dijéramos que la Tierra, digamos, está aquí primero, y vamos a suponer que después la Tierra se ha movido y se ha desplazado porque está girando alrededor del Sol, se ha desplazado hasta esta distancia. Nosotros sabemos, primeramente, acá les voy a colocar que la Tierra se ha desplazado un pequeño segmento, es decir, a ver, ¿cómo lo puedo dibujar para que se entienda bien? Ok, ok, lo siento, disculpen, voy a hacer algo mejor la representación para que me lo logren entender. Si la Tierra primero estaba en esta posición, luego se ha movido a esta posición, la Tierra como tal ha descrito una trayectoria circunferencial, como habíamos dicho, y también ha marcado una distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido la Tierra? Realmente ha recorrido esta distancia, ¿no? Si nosotros sabemos que el radio es 15 por 10 a la 7 kilómetros, probablemente tendríamos que hacer un cálculo para hallar esta distancia, ¿no? Entonces, por lo cual, aquí, para hacer esa referencia, primero, yo sé que esto ha recorrido una distancia a la cual le voy a llamar S, ¿ok? ¿Alguien se acuerda que era S cuando veíamos trigonometría? Se le llamaba arco, ¿no? Esta distancia que recorre desde un punto hasta el otro punto a través de una circunferencia se le llama arco. Y por aquí nosotros vamos a definir un ángulo como tal. Le voy a colocar un ángulo. Y a este ángulo le voy a llamar tita. Esta tita, aquí está, tita, ¿no? Todavía no estoy hablando de movimiento circular, estoy hablando del movimiento, bueno, no, ni siquiera, ¿no? Las propiedades de un círculo, es decir, el radio, por un lado, es una propiedad del círculo, acá, este es el radio. Otra propiedad del círculo es el arco, y luego también está el ángulo tita, ¿no? Entonces, ¿cómo represento yo la proporción del arco en función del ángulo tita? No sé si se acuerdan de esto. ¿Quién se acuerda? Seguro no se acuerdan. Vamos a empezar con esta representación. El ángulo tita es igual al arco sobre el radio. Entonces, todavía no estamos hablando de cinemática, sino estamos hablando de trigonometría, ¿no? Entonces, vamos a representar justamente este ángulo tita en la ecuación de la circunferencia es igual al arco, es igual al arco, a este arco, dividido, a ver, es igual al arco dividido entre el radio R, ¿ok? Esto es el arco y esto es R, que le voy a colocar R minúscula como el radio, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Solamente es trigonometría. Entonces, vean lo que voy a hacer yo con esta ecuación. A esta ecuación lo voy a despejar, ¿no? Y este radio, por si acaso, va a pasar, está multiplicando aquí, está dividiendo, perdón, va a pasar a multiplicar. Ok, entonces la ecuación reescrita sería algo así como que el arco, este arco S, es igual a tita por el radio. Sería así, ¿no? Muy bien. El arco es tita por el radio.
Ahora, si yo quiero hacer el cálculo, por ejemplo, de la velocidad, yo puedo decir esto, ¿no? ¿A qué es igual esta relación? Si divido esto directamente diciendo que la Tierra, cuando estaba en este punto, se ha movido hacia este otro punto en un tiempo t, yo puedo calcular esta velocidad, ¿no? Entonces, a esta variable le voy a dividir entre lo que es tiempo. Y ahí un poco ya estoy entrando al área del movimiento circular. Es decir, cuando yo ya meto la variable tiempo, estoy diciendo que aquí existe la transformación en el movimiento circular. Entonces voy a decir esto de acá, tita, aquí sobre tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Partiendo de una ecuación de la circunferencia, lo que voy a hacer ahora, lo he dividido esto, S entre tiempo, y este valor de tita sobre tiempo, ¿no? Entonces, qué interesante, fíjense lo que ocurre acá, ¿no? Fíjense, cuando la Tierra se está moviendo por la periferia del movimiento circular, tiene una velocidad, ¿no? Es decir, transcurre o transcribe todo este arco en un determinado tiempo. Y eso define su velocidad de la Tierra, de rotación. Entonces, aquí reemplazamos a esta proporción del arco sobre tiempo, se convierte en velocidad, por un lado. Y por otro lado, si se dan cuenta, ocurre que acá también esta proporción, que es no la distancia, es el ángulo que ha transcurrido desde que la Tierra estaba acá y se ha movido hasta acá, la Tierra se ha movido acá, ¿cómo agarro? Se ha movido hasta acá, a ese valor de tita, cuando lo dividimos por el tiempo, se convierte en velocidad angular, es decir, se convierte en omega. Entonces ahí es donde quería llegar y mostrarles una de las primeras ecuaciones del movimiento circular. Aquí está omega, entonces sería esto. Esto, ¿no? Ok, esta es la primera ecuación que hemos determinado para el movimiento circular, considerando ahora que, fíjense, a partir del arco y de este ángulo que separaba la posición inicial y la posición final, se convierte en la ecuación que correlaciona la velocidad que tiene un objeto cuando entra en movimiento circular, es decir, en la periferia, qué velocidad tiene. Esta velocidad estaría, si fuera un vector, lo vamos a colocar acá. Esta velocidad que acabamos de calcular es exactamente una velocidad en este punto, ahí. Colocarlo así. Y esta sería, bueno, esa variable de velocidad que acabamos de determinar, estaría actuando acá, ¿no? ¿Qué decimos? A partir de la ecuación de trigonometría, con el arco y el ángulo tita, dividiéndolo entre tiempo, obtenemos esta ecuación, que la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que tiene el objeto en la parte periférica del círculo, acá, tiene una relación de la velocidad angular por el radio. Aquí hemos introducido dos variables, velocidad angular y segundo, el ángulo tita, ¿no? Entonces, si separamos esto, vamos a decir, primero, aquí, vamos a decir ahora que hay dos tipos de desplazamiento, ¿no? El primer tipo de desplazamiento que habíamos visto y hemos conocido es cuando un objeto, digamos, voy a rayar acá solamente para el ejemplo, cuando un objeto ha empezado en un punto A y luego el mismo objeto ha acabado en un punto B, la distancia que ha recorrido se llama también desplazamiento, ¿se acuerdan? Este desplazamiento, ¿no? Entonces decimos acá que cuando un objeto se desplaza de un lugar a otro en línea recta, la distancia
que recorre es el vector desplazamiento, ¿no? Ahora, les voy a poner este ejemplo. En este mismo ejemplo del Sol y la Tierra, vamos a colocar nuevamente nuestra referencia aquí. Vamos a colocar a la Tierra y vamos a colocar una línea, esta línea de referencia que mide la inclinación, esta línea de inclinación del movimiento de la Tierra. Lo voy a colocar con otro color. Disculpen, lo voy a colocar con otro color. Rojo. Así. Fíjense, cuando la Tierra está en esta parte de su movimiento circular, el ángulo que tiene, ¿cuánto es? Cero, ¿no? A medida que la Tierra se va levantando, es decir, va transcribiendo su trayectoria circular, esta línea de color rojo que había puesto, esta de acá, se empieza también a elevar, es decir, empieza a seguir al objeto en movimiento circular, y este ángulo θ, que estaba cero antes, ahora empieza a tomar un valor, ¿no? Luego de que la Tierra sigue girando, esta línea en color rojo también ha aumentado, y el ángulo θ sigue aumentando, ¿no? Empieza con un valor de 0 grados, y el ángulo θ empieza aumentando hasta que llega a 90 grados. Luego llega a 180, luego llega a 270 y luego llega a 360 grados, ¿no? Es decir, puede llegar a dar una vuelta completa. Entonces, cuando hablamos ya de un ángulo, de este ángulo que empieza en 0 y luego va aumentando y luego vuelve a 360 grados, ya no es un ángulo fijo. Ya no es un ángulo como en trigonometría, no es un ángulo del círculo, no es este mismo ángulo que hemos puesto acá, ¿no? Entonces, la diferencia en el movimiento circular es que este ángulo θ, este de acá, este ángulo θ, ahora tiene una propiedad importante. ¿Cuál es su propiedad? Es capaz de variar su valor en el tiempo. Porque primero vale 0 y luego, bueno, va aumentando hasta dar una vuelta completa. Entonces, cuando el ángulo θ ya es un ángulo variable, ya no se le llama ángulo, no se le llama θ solamente, ahora se le llama desplazamiento angular. Es decir, existe un desplazamiento que empieza en 0, acá como les decía, y luego llega un valor final. Entonces, a este valor de θ se le conoce como desplazamiento. Entonces, ahí estamos introduciendo la conversión de un sistema lineal en el cual en el sistema lineal le llamamos desplazamiento lineal, es decir, el ejemplo que les estoy colocando acá. Este es un desplazamiento lineal, pero ahora para el movimiento circular hablamos de un desplazamiento angular. El desplazamiento lineal se representa con la letra D. En cambio, para el movimiento circular, el desplazamiento angular se representa con la letra del alfabeto griego θ, ¿no? Entonces, esta θ, ahí está. Ok, esa es la primera diferencia del movimiento circular con el movimiento lineal. Hemos incorporado un nuevo tipo de variable. Esa variable se llama el desplazamiento angular, que sería este desplazamiento de acá. Entonces, al igual que el desplazamiento lineal, ustedes se acuerdan que el desplazamiento lineal dependía de qué. Primero, depende de una distancia final menos una distancia inicial. Esa era la ecuación de desplazamiento. Para el caso del desplazamiento angular, también depende de una posición inicial, perdón, una posición final menos una posición inicial. Ok, hasta ahí la historia como que va bien, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia de este desplazamiento angular con el ángulo o con el valor de θ en la circunferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo que hablar ahora de este desplazamiento angular y no pudiese hablar solamente del valor de θ, como el ángulo que tiene el arco? ¿Cuál es la diferencia?
La explicación viene a continuación, ¿no? Vamos a hacer para eso otro gráfico. Nos vamos a acordar de vectores. Voy a borrar todo esto. Y nos vamos a acordar de vectores. Voy a borrar esto. Bueno, lo voy a colocar a un costado. Lo vamos a utilizar. Y voy a borrar todas las propiedades que hemos visto ahora. Quiero que se entienda esto bien. Por lo cual, voy a colocar acá, este es mi sistema de coordenadas cartesiano, donde yo tengo mis ejes X y Y, ¿no? Entonces aquí dibujo esto, recordando un poco vectores. Esto es Y. Vamos a colocar aquí, por favor. Ok, muy bien. Ahora sí. Y esto vale X, ¿no? Ok. Nuestro sistema de coordenadas cartesiano clásico. Este es un vector. Cuando este vector está acá, a ver, lo voy a colocar un poco más grande, en color rojo, para que se distinga este tamaño. Ok. Cuando mi vector, este es rojo, está acá, ¿cuánto vale el ángulo tita? 0 grados, ¿no? Ok, ¿hasta ahí todos conformes? Sí, ¿no? Cuando mi vector llega a esta posición, ¿cuánto vale mi ángulo tita? 90 grados. Hasta ahí todo bien. Si mi vector llega a este lado, a este cuadrante, mi ángulo tita valdrá 180, 1800, no, 180, ¿ok? Cuando llega acá, el ángulo tita vale 270. ¿No ve? Estamos dando una vuelta. Ahora, ¿qué pasa cuando mi vector vuelve a llegar aquí? ¿Qué ángulo tengo? Pregunta al grupo. ¿Qué ángulo tengo cuando mi vector vuelve? Y da una vuelta completa. Le he hecho dar una vuelta a mi vector. ¿Cuánto es su ángulo? A ver. Ok, hay una persona que ha escrito 360 grados, ¿no? Ok, está bien. Pero también puede ser ¿cuánto? 0 grados nuevamente. ¿Hay algún error en eso? No hay ninguno, ¿no? Puede ser 0 grados nuevamente. Entonces, ¿qué les quiero explicar con esto? De que cuando yo tengo un vector, este vector tiene 0, 90, 180, 270 o 360 o 0 grados, pero no puede tener pues 400 grados, 500, 600, 700 grados. No hay eso, ¿no? Porque se recicla. Si yo dijera que tuviese 40 grados más acá, puedo decir que tuviese 360 más 40, ¿cuánto sería? 400 grados. Pero en vez de colocar 400 grados, para mí es más fácil colocarle 40. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, la representación en grados es un poco complicado. No lo puedo volver más allá de 360 grados. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento circular? Ahora sí volvemos a nuestro movimiento circular. Ahí. Y decimos que nuestro vector, fíjense acá lo que va a hacer, este es un vector que está apuntando a un objeto que está en movimiento circular. Puede ser nuevamente la Tierra, como habíamos dicho hace un momento. Acá, mi valor de Tierra está acá, empieza acá. Y luego el objeto se empieza a mover, ¿no? Cuando el objeto llega acá, ¿cuántos grados tiene? Nuevamente la misma historia, ¿no? Aquí tiene 90, aquí mi objeto tiene 180, 270, 360. Es decir, la Tierra ha dado una vuelta completa en 360 grados. Ahora, ¿cuál es la diferencia para que ahora en el movimiento circular a este valor de tita ya no le represente
solamente con el ángulo absoluto, sino lo voy a representar como un desplazamiento angular. ¿Cómo hago? ¿A qué será igual un desplazamiento angular de 400 grados para la Tierra? Primeramente, este ángulo de 400 grados en un sistema trigonométrico no existe. Pero para el movimiento circular, ¿qué significa? Fíjense acá lo que voy a hacer. Para el movimiento circular, 400 grados de desplazamiento angular significa lo siguiente, que primero estaba en cero, ha dado 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 y aparte le ha dado 40 grados más. Es decir, si la Tierra tiene un desplazamiento angular de 400 grados, significa que ha partido acá, ha dado una vuelta completa, 360 grados, y aparte ha recorrido 40 graditos más. Entonces, ha empezado acá, pero ha acabado acá. ¿Cuál es la diferencia entre 40 grados y 400 grados? Cuando el objeto ha recorrido 40 grados, cuando la Tierra ha recorrido 40 grados, no ha dado ninguna vuelta completa, ¿no? Ni siquiera ha dado una vuelta. Pero cuando ya hablamos de 400 grados, significa que la Tierra ha dado una vuelta completa y todavía ha dado 40 grados más de desplazamiento. Entonces, 400 grados significa que ha dado una vuelta completa, es decir, sus 360 grados, 360 grados más 40 grados adicionales, ¿no? Si se dan cuenta, a nivel de posición, la Tierra acaba acá. Cuando ha dado 40 grados, acaba acá. Pero cuando ha dado una vuelta y 40 grados, también acaba acá. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Cómo sabemos si el objeto ha dado una vuelta, dos vueltas, tres vueltas? Entonces, ahí, para diferenciar que un objeto ha dado una, dos o tres vueltas, utilizamos el concepto de desplazamiento angular. Aunque este desplazamiento angular es igual que θ, bueno, muy similar al θ que representamos en vectores, esto en movimiento circular ya se llama desplazamiento angular. ¿Ok? Entonces te dice realmente cuántas vueltas ha dado el objeto. Ahora, una forma de representar al movimiento angular es esta de acá, pero hay otra forma de representar al movimiento angular en el cual podemos decir el objeto ha dado 3 vueltas y media, ¿no? Algo así. Si alguien te dice el desplazamiento angular de este objeto son 3 vueltas y media, ¿qué significará? Significará que el objeto ha partido de acá, ha dado una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y media vuelta más, es decir, ha acabado aquí, ¿no? El desplazamiento angular de 3 vueltas y media es esto, acaba aquí. Entonces, el desplazamiento angular, a diferencia del ángulo θ, me sirve para hablar de cuántas vueltas ha dado un objeto o cuántas cuasi vueltas ha logrado completar un objeto. Entonces, esa es la diferencia principal contra el ángulo θ que manejamos en trigonometría y, bueno, en vectores incluso, ¿no? Ok, bueno, con eso he tratado de explicarles que el desplazamiento angular es diferente que un ángulo θ en vectores, ¿no? Aquí le vamos a colocar su etiqueta de desplazamiento angular. Ok, a eso se le llama el desplazamiento angular. Ahora, una forma de representar el desplazamiento angular es, como les había dicho, en grados normales. Otra es hablar en vueltas, 3 vueltas y media. Esto sería también decir lo mismo que 3
3,5 vueltas, algo así. Y hay otra forma de hablar también acerca del ángulo tita, ¿no? Entonces, vamos a volver a esta ecuación, que es arco sobre radio. Si nosotros calculamos aquí, este arco, si se dan cuenta, es este segmento desde acá hasta acá. Pero si nosotros queremos calcular cuánto será el arco para una vuelta completa, ¿cómo lo hacemos? Si queremos calcular el arco para una vuelta completa, con esta ecuación, aquí atiendan por favor bien cómo se hace este cálculo, estaríamos diciendo que este arco, para una vuelta completa del objeto, empieza acá y acaba acá. Por lo cual, para una vuelta completa de un objeto, ¿cuánto será el arco que ha recorrido? El arco que recorre para una vuelta completa es igual al perímetro del círculo, ¿no? Sería esto, perímetro del círculo. Aquí la pregunta, ¿cuánto es el perímetro de un círculo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se calcula el perímetro de un círculo? Ya, bueno, si no se acuerdan, yo tengo una forma de acordarme. Les voy a comentar la forma en que yo me acuerdo de esta ecuación, ¿no? Si sabemos, todo círculo tiene un diámetro, ¿no? Voy a dibujar un diámetro acá. Esta es la forma en que yo me acuerdo, ¿no? Y es la forma en que yo no me olvido. De hecho, cuando alguien me pregunta diámetro, me acuerdo, perímetro del círculo, me acuerdo de esta forma. Vamos a suponer que esta línea que estoy trazando en color morado, esta de acá, un poco grueso, es el diámetro, ¿ok? Imaginen que el diámetro es como una cuerda, ¿ok? Saco este diámetro de acá, es mi cuerda,